Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con el Espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, proter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostra.
Oh Dios, que la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. A ellos te envío para que les digas: esto dice el Señor. Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde. Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, esperando su misericordia. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás que me abofetea, para que no me engría. Por ello, 3 veces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad, así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí?
y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Podemos identificar en el pasaje que acabamos de escuchar del Evangelio de San Marcos de nuevo el tema de la fe. Hemos ido escuchando en estos 3 últimos domingos esa centralidad también de la fe, porque es realmente algo esencial en nuestra vida, la fe. Ahora bien, tenemos continuamente que reexaminarla, no conformarnos con esa fe teórica. Es cierto que es base, pues, desde nuestro bautismo, esa profesión de fe, el credo, que podemos decir sería la síntesis, el concentrado de las verdades de la fe. Pero no basta esa fe teórica, intelectual. Yo tenía un sacerdote, digo tenía porque ya falleció, en paz descanse, que cuando hablaba de la fe decía siempre algo un poco enigmático. Decía: la fe es cuestión de unos 30-40 centímetros. Y uno se preguntaba ante esa afirmación, que tiene que ver pues las medidas métricas para la fe. Y entonces continuaba explicando: sí, porque es un continuo esfuerzo de pasar la fe de aquí a aquí, de la cabeza al corazón. ¿Cuánto hay ahí? Pues depende de la medida de la persona, unos 30-40 centímetros. Y ahí está entonces podemos decir, nuestra continua conversión en el aspecto de la fe. No basta con decir yo creo en Jesús, en Dios, en la Iglesia, en la Virgen, los santos, los sacramentos. No, hacerla vida. Y es ahí entonces donde se ve precisamente la relación directa entre las virtudes teologales. La fe no se da sola, aislada, si no se vive en una puesta en práctica en la caridad y unida a una firme esperanza. Pues se nos incitaba a crecer el milagro cuando esa mujer que tenía flujos de sangre se acerca a Jesús y provoca el milagro, y Jesús le dice: pues tu fe te ha salvado, vete en paz. Y cuando ahí en medio de ese ambiente le comunican ya a este jefe de la sinagoga que le había pedido ir a visitar a su hija que estaba enferma, y le dicen que ya ha muerto. No temas, basta que tengas fe. Y hace 2 domingos, si se acuerdan todavía, también siempre es un proceso, la palabra de Dios es una catequesis, una pedagogía, ¿no? Es importante por eso ver la continuación. Cuando Jesús dormía en la barca en medio de esa gran tempestad y le recrimina a sus discípulos: ¿por qué tenéis miedo? Que aún no tenéis fe. Pues hoy se repite, podemos decir, esa recriminación. Dice que va a su pueblo natal, a Nazaret, y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. Se admiraba de su falta de fe. Pues al hacer nuestro propio examen de conciencia, nuestro análisis sobre nosotros mismos, pues examinar cómo va nuestra fe. Siempre vemos que en los domingos el pasaje del Evangelio hace relación a la primera lectura. Y la primera lectura era una repetición continua, a través del profeta Ezequiel, de recriminación por parte de Dios respecto a su pueblo. Es un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos, sus padres, me han ofendido hasta el día de hoy, y sus hijos tienen dura cerviz y un corazón obstinado. A ellos te envío, dice al profeta Ezequiel, a ellos te envío, aunque no te van a hacer caso, son un pueblo rebelde y obstinado.
que no se tuviera que decir eso de nosotros. Digo entonces, pues ¿qué significa esa fe? Pues es una reflexión que continuamente tenemos que profundizar. Yo lo identifico particularmente con la confianza, con el abandono en las manos de Dios. Jesús nos dice, como condición para entrar en el reino de los cielos, que tenemos que hacernos como niños. Pues con esa misma confianza de un niño en los brazos de su padre, de su madre, aún en medio del peligro. Con respecto a esto relacionado, llamaba la atención, a mí personalmente, particularmente, cuando enseñando en la sinagoga de su pueblo natal, Nazaret, nos comenzaba diciendo el Evangelio que la gente se hacía distintas preguntas, pero unas preguntas que en principio, dice, se preguntaban asombrados. ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Estos milagros que realiza de sus manos. Podía ser unas expresiones de admiración y de alabanza. Y sin embargo, acaba diciendo, se escandalizaban de él. Como una misma actitud, según la motivación y la intención interior, puede cambiar. Ellos se podían admirar de estos milagros, estas palabras de Jesús, y en cambio, movidos por esa admiración, glorificar a Dios. Y sin embargo no, se escandalizaban. De ahí viene precisamente, Jesús dice, no desprecian a un profeta más que en su tierra y entre sus parientes y en su casa. De ahí viene el proverbio, el refrán, nadie es profeta en su tierra. Sin embargo, ahí tenemos también analizar esa profundidad de nuestra fe. Si realmente entonces motiva nuestras intenciones. Es la base, el fundamento de nuestras motivaciones, de nuestro actuar, el motor de nuestra vida. Un ejemplo también concreto, por ejemplo, ahí lo tenemos en el ejemplo de María y Zacarías. Ante la irrupción de Dios en su vida, del ángel, podemos decir, la respuesta en sí expresiva es muy similar. ¿Cómo va a ser eso si no conozco varón?, le dice María. Zacarías más o menos, ¿cómo va a ser eso si ya soy anciano? En sí, una expresión, podemos decir, muy similar. Sin embargo, Dios interpreta nuestras intenciones, nuestras motivaciones, ve el corazón, no se queda en las apariencias. Y la pregunta de María sabe que es simplemente preguntar el modo, ¿cómo se va a realizar? En cambio, la pregunta de Zacarías era de duda. Le faltó esa fe, le faltó esa confianza en Dios, que sabe obrar por encima incluso por de lo que humanamente es imposible. Hay entonces examinar nuestras motivaciones, nuestras intenciones y ver si desde lo más profundo de nuestros corazones está impregnada esa fe. Siempre se da ese misterio en nuestra vida, y no deja de ser un misterio, lo digo bien, entre el actuar de Dios y la colaboración del hombre. No es que Dios necesite en sí mismo nuestra colaboración y nuestra ayuda para obrar, porque es omnipotente, lo puede todo, pero ha querido necesitar nuestra colaboración, y lo vemos en los milagros. Particularmente podemos decir que el del domingo pasado, de esta mujer de flujos de sangre, que casi provocó ese milagro tocando el manto de Jesús sin que él lo quisiera voluntariamente. Dice que no, salió una fuerza de él. Pero habitualmente Jesús pide esta colaboración. Basta que tengas fe, le dice entonces al jefe de la sinagoga del domingo pasado, y hoy hubiera necesitado esta fe de sus paisanos para obrar milagros. Digo, no necesariamente, podemos decir, sí, siempre necesita nuestra colaboración, pero ahí es un misterio. Yo tengo fe, ¿por qué Dios no obra su milagro? Pues también eso se va depurando, y va depurando nuestra fe para conducirla a una fe pura, confiada, y no que recurramos a Dios como un mago hacedor de milagros, que está pendiente de nuestros caprichos
o que tiene que atender nuestras peticiones así como se las presentamos. En el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y nuestra oración no va dirigida a que Él haga nuestra voluntad, sino que se cumpla su voluntad. Y entonces la conformidad de nuestra fe tiende sobre todo a adaptarnos, a aceptar, a acoger su voluntad. Que quiere hacer un milagro, bendito sea Dios. Que no lo quiere hacer, bendito sea igualmente. Y ahí entra el complemento siempre en la liturgia dominical de la segunda lectura. Por una parte, bueno, primero en el Salmo. Muchas veces no meditamos el Salmo. Pero ante la obstinación y la rebeldía del corazón del pueblo de Dios que nos condenaba el profeta Ezequiel, en el Salmo veíamos esa otra actitud, docilidad, así como están los ojos de los esclavos, como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su Señor, así nosotros estamos fijos en el Señor, pendientes de su voluntad. Esa es la fe. ¿Cuál es tu voluntad para cumplirla? Dócil a su querer. Y digo, el complemento de la segunda lectura de San Pablo en la segunda carta a los Corintios, que nos dice, para que no me engría, para que no caiga en la soberbia, el Señor pues ha permitido que un emisario de Satanás me abofetee, una espina. No sabemos en qué consistía, podemos decir, esa espina en la carne, si era una enfermedad física, si era una prueba espiritual. Y nos dice expresamente que por 3 veces he pedido al Señor que me libre, que me aparte de esta espina. Y la respuesta ha sido, te basta mi gracia, mi fuerza se realiza en la debilidad. No necesariamente Dios tiene que atender nuestras peticiones, aun cuando sean muy legítimas. Yo le puedo pedir al Señor pues una buena salud física y espiritual. Y en cambio, pues Dios permite o puede permitir una enfermedad o una prueba espiritual, tentaciones, distintas pruebas, arideces, etcétera, etcétera. Pues siempre será para un bien para mí, para que no me engría, comienza reconociendo San Pablo. Tantos dones, tantas gracias, tantos regalos que Dios había dado a Pablo y podía tener el peligro de ensoberbecerse. Y sin embargo, para que no me engría. Cuando Dios permite, podemos decir, ese mal aparente en nuestra vida, será siempre para un bien mayor. Y ahí entra nuestra confianza. No lo entiendo, no entiendo por qué Dios permite esto, no entiendo esta prueba, no entiendo este sufrimiento. Confío en Él. Él lo sabe, Él sabrá por qué. Y entonces se cumple en San Pablo, como acaba concluyendo en este pasaje de hoy, pues una paradoja más añadida a tantas que tenemos en el Evangelio. Entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo se come eso? Cuando soy débil, soy fuerte. Porque cuando soy consciente de mi debilidad, entonces es cuando realmente comprendo la necesidad que tengo de Dios. Y en Él tengo mi fortaleza. De Él recibo la gracia. Quizás no para que me libre de esta prueba, sino para que me dé fuerza para ser fiel y constante y perseverante en esta prueba. A pesar de esta prueba y precisamente por esta prueba y gracias a esta prueba. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pues es algo que realmente solamente con nuestra fe podemos comprender. Digo, se suma a tantas paradojas del Evangelio. El que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser grande, que sea pequeño. El que quiera vivir, tiene que morir. Pues aquí. Podemos resumir y quedarnos como con esta frasecita, ¿no? Como tarea para rumiarla. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y primero de todo, entonces, esa fe que Dios nos pide, que no nos tenga que recriminar también nuestra falta de fe, pues significará entonces, ¿cómo se traduciría? En vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, en vez de entristecernos ante la prueba y la dificultad, saber dar gracias a Dios. Eso sería un signo de que nuestra fe va en crecimiento, de que nuestra confianza es auténtica, de que esa fe no se queda en lo teórico, sino que lo sabemos poner en práctica.
Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y le lleva luego en otra parte a decir a San Pablo, entonces, un poquito más adelante, por eso muy a gusto me glorío de mis debilidades. ¡Qué fuerte! ¿Quién es capaz de gloriarse en mis debilidades? Para que resida en mí la fuerza de Cristo. Porque cuando entonces reconozco yo mi debilidad, entonces soy como un recipiente vacío de mí mismo que Dios se siente obligado a llenar con su gracia y con su fuerza. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que Dios no nos tenga que recriminar nuestra obstinación y nuestra falta de fe y encuentre en nosotros realmente esas disposiciones auténticas desde lo más profundo de nuestro corazón para que Él entonces pueda continuar a realizar su obra, su gracia, su fuerza en nosotros mismos. Renovamos ahora nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. Por la Santa Iglesia, extendida por todo el universo, para que Dios le conceda la paz, la libertad y la unidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra patria y por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hombres, para que Dios Padre Todopoderoso purifique el mundo de todo error, proteja a los pobres, cure las enfermedades, aleje el hambre, conceda el retorno a los desterrados, empleo a los parados y el puerto seguro a los navegantes. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que todavía no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros familiares y amigos enfermos, y cuantos no han podido acudir con nosotros a esta Santa Asamblea, para que Dios nuestro Señor escuche sus súplicas y cumpla sus deseos, y así ellos experimenten la alegría de la divina misericordia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que salvas a todos los hombres y no quieres que ninguno perezca, escucha la oración de tu pueblo y haz que el mundo avance por los caminos de la justicia y que tu Iglesia te sirva en paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Richard Daniel y su obispo auxiliar Lisardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Este Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Para todas las personas que no pueden recibir a Jesús sacramentado, realizamos la comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás aquí presente en el santísimo sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu sangre, con toda tu alma y con toda tu divinidad. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, te pido que vengas a mi corazón espiritualmente. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, a mi corazón, y no permitas que el pecado me aparte de ti. Amén.
Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pedimos a nuestra Madre por todas nuestras necesidades, particularmente abundantes y santas vocaciones para nosotros y los monasterios que nos ayudan. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros y de los pobres, Ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros y de los pobres, Ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de los pobres, Acuérdate de nosotros. Reina y Madre de los misioneros y de los pobres, Ruega por nosotros. Señor, haz de mí un instrumento dócil de tus manos, para conocer y acoger tu voluntad sobre mí. Acción de gracias de la comunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te lave por los siglos de los siglos. Amén. Señor, toma y recibe toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad. Todo cuanto tengo y poseo, tú me lo diste, a ti, Señor, lo devuelvo. Dispón de ello a tu entera voluntad. Dame tan solo tu amor y gracia, que esto me basta, sin pedir ni desear otra cosa. Amado y buen Jesús, postrado ante tu divina presencia, te ruego con el mayor fervor que imprimas en mi corazón los sentimientos más vivos de fe, esperanza y caridad, dolor de mis pecados y un propósito firme de jamás ofenderte.
mientras que yo, con el amor y la compasión de que soy capaz, voy contemplando tus 5 llagas, teniendo presente aquello que dijo de ti, oh buen Jesús, el profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Para que reine la virtud de la pureza en nuestras casas y en nuestros corazones, acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu patrocinio, implorando tu auxilio o pedido tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado por esta confianza, vengo a ti, me refugio en ti, yo pecador. No quieras, oh Madre del Verbo Eterno, despreciar mis súplicas, antes bien escúchalas favorablemente y haz lo que te suplico. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.